El mecanismo más complejo de todo el universo es no más grande que un humano y pesa apenas unos kilogramos. El cerebro. Un mecanismo tan complejo que aún estamos muy, pero muy lejos de entenderlo. Y es que, por ejemplo, ocurren cosas muy extrañas, como cuando en el siglo pasado Mirin Dayo pudo soportar ser atravesado por un florete y ser incluso revisado por científicos de la época con toda tranquilidad. Normalmente debió haber muerto, sin embargo no murió, y aún más pasmoso, ni siquiera sangró. Lo sé. Parece una locura, pero aún así fue estudiado por la ciencia. Pero créeme que cuando digo que la ciencia está en esto, significa que ya muchos están tratando de sacar provecho. Por ejemplo, en un experimento reciente, el psicólogo Shlomo Bresnitz de la Universidad Hebrea de Jerusalén hizo que varios grupos de soldados israelíes caminaran 40 kilómetros, pero dio a cada grupo una información diferente. Unos grupos anduvieron 30 kilómetros y se les dijo entonces que le quedaban otros 10 kilómetros que andar. A otros les dijo que iban a hacer una marcha de 60 kilómetros, pero en realidad solamente anduvieron 40. A algunos les permitió ver los pasos que marcaban la distancia y a otros no les dio pista alguna sobre lo que habían andado. Al final del estudio, Bresnitz descubrió que los niveles hormonales de cansancio reflejaban las estimaciones de los soldados y no la distancia real que habían recorrido. En otras palabras, sus cuerpos no respondían a la realidad, sino lo que ellos imaginaban que era la realidad. El último ejemplo es el más extraño de todos. ¿Qué pasaría si dos o más personas hipnotizadas intentaran construir la misma realidad imaginaria? En un experimento dirigido por Charles Tart, profesor de psicología del Campus David en la Universidad de California, Tart encontró a Anne y a Bill, dos estudiantes de licenciatura que podían sumirse en un trance profundo y que a su vez eran hipnotizadores expertos. Anne hipnotizó a Bill y Bill la hipnotizó a ella. El razonamiento de Tart era que con ese procedimiento tan inusual se fortalecería la compenetración entre el hipnotizador y el hipnotizado. Una compenetración intensa ya de por sí. Y sí, tenía razón. Cuando abrieron los ojos en un estado de hipnosis mutua, todo les parecía gris. Sin embargo, aquel gris dio paso enseguida a colores vívidos y a luces brillantes. Y, en un momento, se encontraron en una playa de una belleza sobrenatural. Los granos de arena brillaban como diamantes. El mar estaba lleno de enormes burbujas espumosas y relucía como si fuera champán. Y la orilla estaba salpicada de rocas cristalinas translúcidas que transmitían una luz interna. Aunque Tart no podía ver lo que veían Anne y Bill, por el modo en el que se hablaban, se dio cuenta rápidamente de que estaban experimentando la misma realidad alucinada. Naturalmente, enseguida fue obvio también para Anne y Bill, y se pusieron a explorar el mundo nuevo que acaban de encontrar, a nadar en el océano y a estudiar el brillo de las rocas cristalinas. Desgraciadamente para Tart, también dejaron de hablar, o al menos dejaron de hablar desde la perspectiva de Tart. Cuando les preguntó por su silencio, le dijeron que, en el mundo de ensueños que compartían, ellos estaban hablando. Un fenómeno que a juicio de Tart suponía que tenían un tipo de comunicación extraña entre los dos. Sesión tras sesión, Anne y Bill siguieron construyendo varias realidades y todas eran reales, tan accesibles para los 5 sentidos como los experimentos en su estado normal de vigilia, y poseían también las mismas dimensiones. De hecho, Tart decidió que los mundos que visitaban eran más reales que la versión pálida y lunar de la realidad en la que tienen que contentarse la mayoría. Por desgracia, con el tiempo, Bill se espantó, porque cada vez se sentía más real esta realidad que creaban. Cada vez tenía más ganas de quedarse en el estado de hipnosis y de no despertar, por lo que al final abandonó el experimento. Al final, las cosas son un poco más extrañas de lo que parecen. La realidad es frágil. Hasta pronto.